Hola, muy buenas noches, I Want to Believers. Soy su amiga Gypsy y estoy muy feliz de estar esta noche con ustedes de nuevo. Como cada semana nos hemos reunido mis compañeros y yo para traerles temas que serán, estamos seguros, de su agrado. Para comenzar, voy a presentarles a mi compañero Jay. Hola Jay, buenas noches. Hola, buenas noches Gypsy, buenas noches queridos Wanna Believers o Quiero Escuchas. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias también a el panel del horror que hoy está también aquí con nosotros y listísimos, puestísimos para traer esta serie de podcasts que vamos a estar grabando ahorita en este mes. Se llaman A Very Creepy Christmas, o sea, una Navidad muy creepy, donde vamos a estar, pues ahora sí que lo mejor, hemos guardado lo mejor del año, lo más creepy, lo más escalofriante, lo más aterrador, para presentarlo en esta serie de podcasts navideños, donde seguramente vamos a aprovechar el clima sensacional que está habiendo ahorita en la República Mexicana, con frío, bajas temperaturas, y pues qué mejor que sentarse alrededor del árbol de Navidad con un cafecito, un chocolatito, champurrado, atole, lo que gusten, unas muñequitos, unas galletas de esas de muñeco de jengibre, o hasta la casita de jengibre se traen, y degustarlo con a media luz, escuchando Quiero Creer Podcast, A Very Creepy Christmas. Así que va a estar bueno, Gypsy, va a estar buenísimo. Y les quiero recordar también que pueden encontrar este podcast en Facebook como @Quiero Creer Podcast. Estamos en YouTube, youtube.com/Quiero Creer Podcast, y también en Spotify, como simplemente búsquenos como Quiero Creer Podcast. ¿Cómo ves, Gypsy? Fenomenal, este podcast va a estar muy muy bueno, como siempre creo yo, y pues en compañía... Más mejor. Mejor, en compañía de nuestro queridísimo panel del terror. No, panel del horror, Es porque igual. están bien horribles. No. Son del terror y del horror. Del terror y del horror. Excelente, excelentísimo. Así es. Pues preséntalos a los presentes, y me parece que por ahí se van a estar uniendo más panelistas conforme la noche se vaya poniendo más oscura. El manto de la noche va a traer al resto del panel del horror y del terror. Miedo. Así es, Jay. Pues don Grimorio hoy nos trae un tema súper interesante, y pues démosle paso a él para que nos empiece a contar. Don Grimorio, ¿está listo? Claro de que sí, ¿me escuchan? Claro que sí, adelante por favor. Claro de que sí, con todo gusto. Mira, solo empezaré comentando que la cuestión de las sectas no solo se dan en el ámbito religioso, sino en cualquier ámbito social en donde exista un líder que mueva masas. Ahora, un panadero. ¿Perdón? O sea, un panadero. Un panadero, ándale, exactamente. O los de las tortillas. También. Las tortillas. Adelante, maestro. Un chascarrillo, perdón. Sígale. Ok. Comenzaré mi participación del día de hoy citando a Marx: religión, opio de los pueblos. Uy, buenísimo. Cualquier religión en este mundo dice provenir de Dios, dice representarlo y dicen ser sus representantes en la tierra. Eso ya cada quien lo querrá. Y estoy hablando de cualquier religión, no estoy hablando de ninguna en específico, ¿ok? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar
de secretos oscuros del Vaticano. La Iglesia Católica, una de las iglesias más antiguas de la humanidad, si no es que la más antigua, estoy hablando de las que están vigentes, porque lo que hoy día conocemos como mitología en algún momento fue religión, y esas son más antiguas todavía. Pero bueno, la Iglesia Católica surge desde que el Imperio Romano cae, y precisamente la caída del Imperio Romano tiene mucho que ver con la creación de la Iglesia Católica. Desde esos tiempos al día de hoy, detrás de esta iglesia hay muchos secretos, hay muchas cosas no tan claras. Hoy día los papas dicen ser figuras de paz y gente que representan a Cristo y a Dios aquí en la tierra, pero en el medievo eran reyes. De hecho, eran el rey de reyes, tenían ejércitos, cobraban impuestos e imponían multas y sanciones. De hecho, pobre de aquel monarca que no estuviera con el Papa, porque lo excomulgaban, y entonces cualquier católico era enemigo de ese rey. Wow. Pero bueno, continuando y comenzando con nuestro top de secretos oscuros del Vaticano. Comencemos con los castratis. Uy, hasta me dolió por ahí. Sígale, maestro. Mira, el arte siempre ha estado involucrado de una u de otra manera con la religión. ¿Sí? En estos tiempos que estamos hablando de la Edad Media, principios del Renacimiento, se encontraban y se buscaban a niños que tuvieran una voz virtuosa para cantar. A estos niños se los compraban a los padres y los castraban precisamente para que no desarrollaran las células masculinas y no perdieran la voz. A estos niños se les traía viajando por toda Europa, cantando en los coros, y dicen las malas lenguas que también eran usados para orgías y disfrute de los padres. Uy, qué ya fuerte. Que la pedofilia no es algo nuevo, esto viene casi desde los tiempos de la creación de la Iglesia Católica. Oiga, ese sí es un secreto bastante escalofriante, ¿no? O sea, si les quitaban los testículos y los traían cantando, y quién sabe qué hacían con los pobres niños. Y los padres de estos niños, ¿qué pensarían? Mira, ¿qué hacían? Lo que ellos estaban amaestrados era que si alguien preguntaba, ay, es que un cerdo le mordió los tompiates a mi niño y se los llevo. Qué horror. Qué horror, maestro. No sé si reírme o llorar. Mira, continuando con estos secretos macabros y oscuros. San Pedro, la iglesia más hermosa del mundo. ¿Tú sabes de dónde vino el dinero para construirla? No, maestro. De la prostitución. La iglesia católica fomentaba la prostitución para que pagaran un impuesto, y este impuesto iba dedicado a la construcción de la iglesia. O sea que ellos eran unos proxenetas. Tal cual. Pues no por algo es el trabajo más antiguo del mundo. ¿Será verdad eso, maestro? Usted que le encanta la historia, ¿realmente será la prostitución el trabajo más antiguo? Pues yo creo que sí. Si hablamos de un trabajo como con el nombre del fin del lucro, ¿no? Sí. No, pues qué fuerte que la iglesia pues hiciera este tipo de actos, ¿no? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde está la palabra? Bueno, continuando con nuestro top. ¿Tú sabes de las empresas del Vaticano? No sabía ni que tenían empresas, maestro. Bueno, tú sabes que la Biblia dice, uno de los 10 mandamientos, que dice no matarás. ¿Sabes quién tiene el 55% de las acciones de Pietro Beretta? Por cierto, sí sabes que es Pietro Beretta. Es una marca de armas de fuego, ¿no, maestro? Así es, lo mejor de Italia y de lo mejor de Europa y del mundo.
¿Quién crees que tiene el 55% de las acciones? No me diga que el Vaticano. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Pues como galletitas de Don Grimorio. Ahora, ¿De animalitos? platícame, tú que eres un poco más cercano a la religión católica, por lo que entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la visión que tiene la Iglesia Católica referente a las relaciones sexuales y a los anticonceptivos? Pues que son, pues no son correctos, ¿no? Porque interviene uno en contra de la voluntad de Dios. ¿Te suena el nombre de Zico? Como no, sí conviene, sí ¿Quién convence. crees, quién crees que tiene el 49% de las acciones? Pues si no me equivoco, la iglesia, el Vaticano. Adivinaste. Son efectivas esas galletas. Ahora hablemos de editoriales. ¿Te suena el nombre de Walt Beat? Perdón, Walt Bild. Well built. Fíjese que esa sí no me suena. Bueno, mira, esta es una empresa que adquirió el Vaticano en los años 70 y resulta ser que el 90 y tantos % del material que ella produce es pornografía. Y es hoy día la mayor productora de pornografía infantil en el mundo. No. Sí, Y la iglesia, bueno, el Vaticano tiene dinero metido ahí en el... Bueno, no me extraña, no sé por qué, pero esa no me... Esa sí no me extraña, fíjese. bueno, continuando con nuestros secretos oscuros. Antes de continuar, maestro, déjame ir recapitulando el top. Entonces, en el número 8 tenemos a los papas y sus que eran poderosos, eran casi como reyes, monarcas, y al que excomulgaban, al que no estaba con el papa, se le iban encima todos los reyes católicos, ¿no? Mira, imagínate una ciudad sitiada porque el Papa declaró una cruzada contra el hereje del rey de tal país. Ajá. Imagínate a 3 o 4 príncipes aprovechados diciendo aquí es mi oportunidad y aquí me hago de dinero y de poder. Total, la religión me ampara. E imagínate un pueblo que está detrás de las murallas, temerosas de la guerra y temerosas del Dios, ya que al excomulgar al rey, por consiguiente se excomulgaba al país y sus habitantes. Cualquiera de ellos iba a abrir las puertas de la ciudad. No, pues Y eso, claro. estamos hablando de lo militar. Si tú no estás bien con el Papa, yo no puedo hacer negocio contigo. Entonces, a ver de dónde te llega riqueza y a ver de dónde te llega comida a tu reino. No, pues definitivamente era el rey de reyes, ¿no? Y Y es, aparte, cada ajá, vez que coronaban un rey, ¿quién lo coronaba? tenía que ser el papa. Sí, es Así cierto. es. In good will my trust. Oiga, está para los amigos que no somos bilingües. ¿Qué dice ahí maestro? Si no me equivoco, significa en Dios está mi derecho. Cuánto poder, definitivamente era el rey de reyes, como usted bien lo dijo. Y ese está en la número 8. En la número 7 están los castrati, ¿no? O sea, estos niños que, pues, que les quitaban sus, como usted lo dijo, sus trompiates. Y pues los traían. Testículos está mejor. Mira, estamos en México y aquí se habla náhuatl. Pues sí, pero para que todo mundo Perdón que me ría, pero la verdad es que es algo muy terrible, ¿eh? O sea, es muy terrible porque la verdad es que la religión católica, y no sé, la verdad es que otras religiones no dudo que también tengan cola que le pisen, pero las desconozco. Pero desde el punto de como alguien que creció dentro del catolicismo, pues siempre ha habido ese extraño necesidad de
de la iglesia de tener niños, o sea, desde los monaguillos, o sea, esas ganas de tener niños cerca y los hospicios y todas esas cosas que se cuentan tan terribles, la verdad es que es algo terrible y es terrible Marcelo, sí. que siga pasando hoy, 2020, siga la iglesia abusando, o algunas personas de la iglesia abusando de este poder, ¿no? Jay, bueno, no sé si ustedes sepan, yo cuando lo vi me quedé, híjole, muy, muy asombrada. El año pasado o antepasado, no recuerdo, por una situación familiar tuve que asistir a una misa. Yo, la verdad, no soy, pues, una fiel asistente de las misas, ¿verdad? Pero llegamos y me encontré con la gran sorpresa de que ya hay niñas haciendo el papel de monaguillos. No sé si se les llame así, si se les diga monaguillas, pero ya hay, o sea, aparte de los niños, también hay niñas haciendo el papel, o sea, cumpliendo con las mismas funciones que los monaguillos. Sí, para mí, la verdad, no quiero decir que sea o que haya un abuso o algo así, pero la verdad no me causó una buena impresión. Y como que sí sentí algo muy extraño porque, como bien dices tú, porque esa necesidad de siempre estar rodeados de niños y ahora hasta de niñas, ¿no? Sí, y de nuevo, no, sí quiero hacer el paréntesis, no es que diga yo que Dios no existe o que la religión católica es del diablo, son personas, ¿no? Personas que abusan. Y yo creo que a los niños hay que protegerlos y no dejarlos sin supervisión. Si usted deja a sus hijos en cualquier lugar, iglesia, biblioteca, escuela, siempre debe tener una buena comunicación con ellos y tiene E- que cuidarlos. Es más, hasta en casa no pueden estar solos ni Hasta en casa. dejarlos sin supervisión, claro. Sí, correctamente. Y esa es la número 7, lo de los niños castrati. Y la número 6, las empresas del Vaticano, ¿no? Donde hay dinero, acciones del Vaticano, Cico de condones y empresas de películas porno y armas, ¿no? Que algo es algo que, Películas, revistas, libros, páginas en internet, etcétera. uf, pues vamos con la número 5. Bueno, algo terrible que siempre ha asolado a la humanidad ha sido la tortura. ¿Quién crees que la inventó? ¿Y quién crees que ha inventado las técnicas más crueles de tortura? Si me lo pregunta así de primera mano, diría que la mujer. Bueno, Un Cada, chascarrillo, no es ca- cierto, no es cada quien cierto. habla cada quien habla como según le ha ido en la feria, ¿verdad? Creo yo. Adelante, la iglesia, el Vaticano, la iglesia católica, la religión. ¿Quién inventó la la, tortura? la Santa Inquisición. Vaya que de santa no tenía nada. Pues no. Y creo que alguna vez nunca fui al museo, pero una vez vi en la revista muy interesante, hace muchos años que sacaron las fotos de la exhibición esta de la Santa Inquisición que creo que estuvo en México. Y no, hombre, tuve pesadillas como por una semana, o sea, torturas horribles. ¿A quién tiene esa... Tienes que ser un enfermo del dolor y de la sangre para inventarte esas torturas tan terribles? El aplastacabezas, el potro, el que te ponen una jaula con una rata que te empieza a devorar las entrañas vivo y cosas así que te quedas tú bueno y astillas debajo de las uñas. La Es, flor. no, unas cosas escalofriantes.
Pues esa es la 5, maestro, la tortura dentro de la Iglesia Católica. Bueno, continuando. Vaticano, la ciudad del sexo silencioso. ¿A qué estamos hablando con esto? De pedofilia. Digo, Bueno. por desgracia he sabido miles de casos de abusos de padres contra niños. Solo basta mencionar a Marcial Macié. Creo que no necesito tocar más el tema. Pues sí, tóquelo tantito porque yo no me acuerdo mucho de ese tema. Que nada más Mira, así de entrada. Marcial Macié fue el fundador de no una secta, sino un grupo dentro de la Iglesia Católica. Me parece que fue el Opus Dei. Puedo equivocarme ya que no estoy seguro. Gente con mucho dinero, mucho poder, y esta persona abusó de una cantidad de niños brutal. De hecho, si te metes en el internet y lo checas, ahí lo checarás ahorita rapidito quién fue este depredador, porque no se le puede llamar de otra manera. Me parece eran Perdón, no era Los legionarios de legionarios Cristo. Cristo. quienes son del Y mundo. que le llaman los millonarios de Cristo. Exacto, exactamente. Uf. Y ahí hubo casos, me imagino que por cientos de pedofilia y abuso de menores. Y ese es uno de tantos que se saben. Ahora imagínense o sea, nada más hemos visto como ahora sí que valga la redundancia, la puntita del iceberg. No sabemos lo que haya ahí escondido, ¿no? Lo que estos papas, pues el Juan Pablo II, ¿no? Que guardaba esta imagen de todo bondad y todo amor y aquí en México era visto como un ídolo entre ídolos, y cuando venía el Papa era, hombre, la gente se desvivía, se movía. Me acuerdo que todos los canales era transmitirle al Papa, y ahí iba el viejito en el carrito y todo el mundo casi se querían aventar a las ruedas del carro para tocarlo. Pero sabemos ya hoy en día la historia, pues a pesar de todo este esfuerzo por cubrir, ¿no? Por cubrir estas información, pues la historia le ha venido a dar paso a que este hombre que fue beatificado también fue un gran cómplice de muchísimos padres pedófilos, que los protegía y los mantenía en las sombras, y cuando eran descubiertos, denunciados, movían mar, cielo y tierra para que no procedieran esas denuncias. Y además, en el peor de los casos, que fuera la denuncia procediera y que efectivamente se demostrara el abuso a menores, lo único que hacía era moverlo de una parroquia a otra para que siguiera haciendo sus desmanes. Y eso es sabido, eso no estoy difamando a la Iglesia Católica, de nuevo, no estoy difamando a ninguna iglesia, pero es sabido y cualquiera lo puede investigar, y es noticia, es un hecho que el Papa Juan Pablo II cubrió a muchísimos pedófilos. Y muy recientemente, Jay y compañeros radioescuchas también, en estos últimos años han salido también muchos casos, tanto de aquí de la República Mexicana, donde han contado sobre abusos de padres católicos, y también otro lugar donde han salido muchísimas historias, incluso de señores ya de edad avanzada, contando sus experiencias sobre el abuso que vivieron por parte de padres que pertenecían a la religión católica. Bueno, sin duda uno de los secretos más conocidos del Vaticano. Y ese lo vamos a dejar en el número 4, el sexo silencioso. Adelante, maestro. Ahora nos canta
Maestro Grimorio, ¿nos tararea una melodía? Como no, la Sí, de como los no, X-Files. tarareó la Yo lo maestra. sé, yo sé cuál es. No, ¿Cómo? no es la de los X-Files. No, no, La del el padrino, la del padrino. padrino. La del Exactamente. La padrino cosa y no King nostra. Guzmán. La cosa nostra. La cosa de usted, pues. A ver, díganos. Mira, dicen los que saben que desde los 60 la Cosa Nostra italiana lava dinero en el Banco del Vaticano. Y que ellos empezaron. Hoy día se habla que ahí en esa institución hay metido dinero de los diamantes de sangre de África, del narcotráfico de América, de los, ¿cómo se llama esto? Los órganos, la venta de órganos en lo que es Asia. Se dice que ahí va a parar buena parte de ese dinero, ya que dicen que es más fácil de lavar y deja mejores dividendos que las Islas Caimán o la misma Suiza. Uf, dinero de la mafia en el Vaticano. Pues tampoco me sorprende, no sé por qué, pero no me sorprende que el Vaticano sea un paraíso eh, fiscal o un paraíso donde todas estas, no solo creo que sea la cosa nuestra, sino la cosa de todos que han de tener dinero ahí metido en el Vaticano, todos esos negocios chuecos. Pues esa es la número 6, maestro. Y vamos, perdón, esa es la número 3. A ver, recapitulamos. La 8 es los papas poderosos, la 7 los castrati, la 6 las empresas del Vaticano, la 5 la Santa Inquisición, el secreto número 4 es Vaticano, el sexo silencioso, 3 la cosa nostra, y ¿cuál será el secreto oculto número 2? Mira, hay testimonios, hay declaraciones, hay confesiones de muchos padres, de mucha gente que trabaja en el Vaticano, y citaré a uno de ellos que es Malaquías Martín, en los cuales ellos narran cómo en el mismo Vaticano, en la misma iglesia de San Pedro, se hacen ritos satánicos. ¿Recuerdas lo que comentabas de esas cruces invertidas? Sí, como no, al principio del podcast, sí. ¿Alguna vez has visto lo que es el lugar que crearon para las conferencias del Santo Padre, que de santo cada quien que lo crea? Sí. Sí, efectivamente creo que hay una cruz, ¿no? Invertida. Y aparte, la forma representa la cabeza de una serpiente. ¿Qué es la serpiente para la Iglesia Católica? Pues representa, si me acuerdo de mis clases de catecismo, pues al demonio mismo, ¿no? Al pecado, sí. Que es lo mismo. Así es. O sea que, ¿será que el maligno se ha infiltrado a la propia iglesia? ¿O será Que la Iglesia lo ha alabado desde siempre. que quizás la iglesia es obra del maligno? ¿Será la última arma del maligno para alejar a los hombres de Dios? A lo mejor, dentro de su astucia, dijo, la mejor forma de alejar al hombre de Dios es crearle otro Dios. Qué interesante y qué fuerte, ¿no? Pensar en eso, que a lo mejor todo este tiempo hemos estado siguiendo el lado equivocado, lo cual no me parece descabellado, tomando en cuenta de que estos secretos de la tiranía de los papas, el abuso de los menores, las empresas, pues no ilícitas, pero empresas que buscan lucrar con cosas amoral, bueno, antimorales, la Santa Inquisición y el dinero de la mafia, todo esto metido en nuestra organización. Digo, cualquiera diría que esta es la iglesia del diablo.
Pues un secreto que pues, terrible, ¿no? Que tal vez siempre lo han. A lo mejor es como la cienciología. A lo mejor ya cuando llegas a esos niveles de ser un cardenal o un papa, te das cuenta de que la persona que estaba detrás de la iglesia era el mismísimo Satanás. Pues vamos por el último, maestro, el número 1 del conteo de los top 8 secretos más oscuros del Vaticano. ¿Cuál Claro, será el más sí. oscuro de todos? Mira, ahora vamos a salirnos de la cuestión religiosa y vamos a hablar de la cuestión demográfica. El Vaticano es una ciudad. La más pequeña, bueno, Del- es un país, me parece también. Así es. Y por consiguiente tiene sus propias leyes, su propia policía y su propio código legal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Correcto, sí. Es uno de los lugares más visitados en el mundo. Sin duda. Y uno ve imágenes del Vaticano y uno ve enseguida la Guardia Suiza. Por lo cual uno se imagina que debe ser uno de los lugares más tranquilos y más seguros en todo el mundo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí tiene sentido. Pues resulta ser que el Vaticano es un paraíso de criminales. Es una de las ciudades y países donde más crímenes se cometen en el mundo, como son robos, extorsiones y estafas a turistas. Ya que como el Vaticano solamente cuenta con un juez y 130 policías para meter orden, por lo cual esto es un paraíso para los carteristas y demás gente que les gusta vivir de lo chueco y lo mal habido. Wow. Así es que las próximas vacaciones piensan ir al Vaticano, escondan bien la cartera y agarren bien la cámara. O sea que la número 1 sería que el Vaticano es un nido de ratas. En pocas palabras. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo top, maestro. A todos anonadados con estos 8 secretos oscurísimos del Vaticano. Y ahí te va uno más, que El es la ñapa. pilón a la El ñapa. pilo. Que para el Échale. caso es lo mismo, ¿eh? Bueno, no sé si tú sabías que el Papa tiene impunidad diplomática en 170 países en todo el mundo. Es decir, el señor no puede ser juzgado en un tribunal, no puede ser acusado, no se le puede detener, no se le puede revisar, ni se le puede juzgar por sus acciones. Entonces, imagínate todo lo que el señor puede o no puede hacer sin que él toque cárcel o sea, juzgado o condenado de alguna manera. Pues es intocable. En pocas palabras. Wow. Pues la verdad es que no lo había pensado, maestro, pero después de escuchar estos 8 secretos y la ñapa, sí pienso que la iglesia está muy mal, el Vaticano está muy mal, digo, no toda la iglesia, no toda la comunidad, pero es como la Creepy Christmas, ¿no? La Very Creepy Christmas, o sea, a lo mejor la intención es buena, pero la forma en cómo se está haciendo es pésima. Y eso me hace pensar que pues pueda ser bien la iglesia del mismo maligno, quien la ha guiado todos estos años. Sí me gustaría Pues mira, escuchar, dígame, maestro Gregorio, perdón. hay quien dice que la iglesia católica es la ramera de Babilonia. Qué feo le dijo, pero pues, Apocalipsis, para quien quiera tener el contexto. pues sí me gustaría escuchar la opinión de el panel del horror. Voy a empezar con las damas primero. Gypsy, ¿cómo te cayeron estos 8 secretos? Pues Y la ñapa.
No, ¿qué te puedo decir? Si bien yo no soy una persona religiosa, pues sí es algo que me impacta porque pues vivimos en un país que en su mayoría es católico pues no es nada agradable conocer estos secretos de una institución que tiene muchos adeptos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, que lejos de propiciar cosas buenas, de hacer cosas buenas, pues se fue por el otro lado, ¿no? Bajo el agua, pero lo hace, ¿no? Y yo también tengo un secreto, no sé si decir, bueno, algo de la Iglesia Católica de primera mano, ¿lo comparto o no lo comparto? Venga de ahí, ahora sí en exclusiva para Quiero Creer Podcast, de primera mano, la experiencia de Gypsy. Bueno, no es mi experiencia, pero si no lo editas, Jay. Ajá. No, Resulta, viene, así va a ser, sin edición, directo al corazón. bueno, resulta que mis papás tienen un amigo que él ya estaba ya en el Vaticano, o sea, pues era sacerdote o algo, eso tiene como 1000 años. Bien, bien a bien, no me sé la historia, creo que estaba preparándose para ser sacerdote, pero estaba en el Vaticano. Entonces, eh, él siempre tuvo esa vocación, pues porque es una persona de bien, porque siempre ha querido ayudar a los demás, eh, y decidió pues convertirse en sacerdote. La cuestión es que ya estando ahí, ya viendo todo y viviéndolo de primera mano, él decide irse, él se escapó del Vaticano porque nos cuenta o nos contaba que es una porquería. Sí, nos contó algunas cosas que ya don Grimorio comentó, pero a mí lo que más me sorprendió era que él contaba, o sea, aparte de todo, que los chicos que están ahí como guardias, la verdad se me fue ahorita el nombre, pero es la Guardia del Vaticano, son puros jovencitos, ajá. Mm. Sí, son guardias, pero en realidad más que eso su función es pues complacer a los sacerdotes y Ay, todo, de verdad, toda la élite católica que está en el Vaticano. Sí, para mí fue algo tremendo, porque tremendísimo. sí, o sea, uno piensa, bueno, es el Vaticano, la sede de la religión de una de las religiones más importantes del mundo. eh, Aquí en México, pues yo me atrevería a decir que más del 70% las personas son católicas. ¿Cómo es posible que sucedan todas esas cosas? Y así literalmente él lo dijo. Decidí escaparme porque el Vaticano es una porquería. Ojo, no es ofensa para nadie, no estamos aquí hablando de ninguna religión ni nada, solo cosas que de hecho están documentadas, como bien decía don Grimorio, de todo lo que se habló de los secretos del Vaticano, pues ni tan secretos, ¿no? O son secretos a voces, porque sí hay ya cosas documentadas, ya se ha hablado, incluso como les comentaba hace rato, hace poco salieron algunas exalumnas de un colegio muy popular aquí en la República Mexicana contando sus historias y de abuso perpetuado por sacerdotes e incluso una de ellas presentó y leyó y mostró físicamente una carta que el padre que había abusado de ella le mandó. Sí. Wow. Entonces, híjole, la verdad jamás había contado esto. Esto solamente pues
lo sabe mi familia y la persona que nos contó y es alguien que apreciamos y queremos mucho, pero él estuvo ahí, él lo vivió, lo vio y decidió escapar porque pues no estaba de acuerdo con todos los horrores que él presenció. No, pues es que, wow, o sea, wow, Gypsy, qué historia tan terrible, tan escalofriante, tan oscura. Nos van a banear de Facebook y de todas Yo las... creo que sí. Pero no podemos, digo, bien el ministro aquí está dando fe y legalidad y oscuridad al podcast y pues todo lo que contamos aquí es lo que de buena fe sabemos, ¿sí? Creo que Claro, ninguno de nosotros tiene la intención de dañar a nadie ni a claro. ninguna institución, pero pues es algo que sabemos y que tú lo escuchaste de primera mano, Gypsy, y tienes todo, te doy absolutamente todo el beneficio de la duda. Yo creo que no nos vas a contar algo con ninguna intención Claro, de nada. Y pues creo que como tú bien lo dices, no nos sorprende tanto, Gypsy, porque hemos crecido escuchando en los noticieros, el secreto a sí. voces, la vecina que le pasó, o sea, hemos crecido escuchando estas atrocidades que el día de hoy no nos espantan tanto. Y que finalmente, como tú dijiste, Jay, no es que las instituciones como tales sean malas. Las religiones no son malas, ninguna, porque finalmente tienen, válgase la redundancia, tienen un fin bueno, ¿sí? Pero, pues todos somos seres humanos, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero hay unos que son errores y otros horrores, ¿sí? Entonces, sí, por eso me atrevo a compartir esto. No estamos en contra de ninguna religión, al contrario, porque aquí lo que queremos es fomentar, pues siempre es eh, hacer el bien, ¿no? Siempre hacer las cosas bien y ayudar a quien más se pueda, pero también es cierto que no podemos tapar el sol con un dedo, las cosas están. Y no es de ahorita, también como comentaba don Grimorio, o sea, desde cuántos siglos, ajá, se vienen perpetuando crímenes y cosas espantosas en nombre de, de un Dios, ¿sí? Y pues, como dicen por ahí, la verdad os hará libres. Así Ten- es, así es, Gypsy. Y de nuevo, quiero recalcar, nosotros en Quiero Creer Podcast no estamos contra ninguna religión. No es la primera vez que comentamos las atrocidades que se han cometido dentro de la Iglesia Católica y no va a ser seguramente la última, pero no es porque sea la Iglesia Católica la única institución, como bien lo dijo el maestro Grimorio, esto no solo se da en las sectas, sino se da en cualquier agrupación de seres humanos, siempre existe la oscuridad, la maldad en el ser humano y, y desafortunadamente, pues esto así sucede. Y de nuevo, esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier lugar. Y desafortunadamente, bueno, o afortunadamente para la Iglesia Católica, bueno, no creo que afortunadamente en este caso, pues es la iglesia que predomina en nuestro país y pues por la cual tenemos más acercamiento. Pero como bien lo dice Gypsy, todas las religiones quiero creer o pienso que la gran mayoría de las religiones, no voy a generalizar, siguen un buen fin, inclusive claro, el satanismo, por sí, muy extrafalario que parezca, el satanismo es una religión muy sensata, y de verdad invito a nuestros queridos que lo escuches a que se informen más acerca del satanismo, porque no se dejen llevar por el título, no es una religión o no es una creencia o culto descabellado. De hecho, no sé si hayan escuchado los mandamientos del satanismo.
¿Alguna vez? Que son, así rápidamente, nada más para que se den una idea. Número 1, da tu opinión si te es pedida. Así evitarás hablar en momentos inadecuados, ser tachado de precipitado y ganarás tiempo para tomar una respuesta u opinión más sólidas y creíbles. 2, no cuentes tus problemas a otros a menos de que estés seguros que quieran oírlos. 3, cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas ahí. 4, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Y aquí aclara, si eres tú el anfitrión, no dejes que violenten tu hogar, no dejes que se burlen de ti, que te ataquen en tu propio territorio. Atácales tú. Estás en tu terreno y tienes ventaja. 5, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Esto quiere decir, no pretendas que respeten a tu pareja si tú no respetas a los demás. No seas una carga. Alguien que intenta abusar de otro por puro deseo y lujuria está mal. 6, no tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. 7, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Aquí quiero hacer el paréntesis de que dice que la magia, como ellos le pueden llamar magia, a lo mejor la iglesia católica le puede llamar la oración, ¿no? Pero es lo mismo, reconoce el poder de la magia o de la oración si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia, entre paréntesis, oración, después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Vamos, la 8 dice, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Entre paréntesis, no te metas en asuntos ajenos, te meterás en líos y problemas constantemente solo para satisfacer los intereses de alguien a quien le importas poco. 9. No hieras niños pequeños. Déjalos crecer libremente, no abuses sexualmente de ellos como si fueras un sacerdote o un cura, así lo dice aquí. Cada individuo tiene que tener medios para defenderse de una agresión. Un niño pequeño no los tendrá y solo demostrarás cobardía. 10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o por alimento. Y aquí dice entre paréntesis, las personas pueden ser eliminadas bajo muchos pretextos, pero un animal salvaje no entra en ninguno de ellos y a menos que sirva para algo útil, déjalo. Y 11, porque aparentemente tiene 11 mandamientos el satanismo. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo haces, tú harás que pare. El pacifismo ante todo, pero una respuesta dura y contundente a tiempo puede evitar futuras agresiones y malestares y posibles acosos. Estos son los 10 mandamientos en los que se basa la iglesia del satanismo. A mí me parecen muy adecuados. Y si en esto se basa la iglesia del satanismo, pues yo no le veo nada de malo. Así que estoy de acuerdo con Gypsy en que no es la religión, no es la creencia, es muchas veces el abuso, que los seres humanos tenemos siempre esa tendencia a abusar de todo. Hunter, ¿qué opinas? Bueno, yo quiero agregar pues dos datos, ¿verdad? Uno, dicen, a lo mejor Don Grimorio nos puede también ilustrar en este punto. ¿Han oído de un papa llamado Borgia, verdad? ¿Alguna vez? Como no, es cliente aquí de Don Grimorio. Ah, ok. Bueno, entonces Don Grimorio a lo mejor me podrá confirmar o desmentir la información.
Dicen que este papa alguna vez dio a su hija para conseguir favores, obviamente en el ámbito sexual. Pero también dicen que en una de sus fiestas, por decirlo de alguna manera elegante, ¿verdad? Donde había desde licor hasta relaciones sexuales, dicen, les vuelvo a aclarar, que un día pusieron en la mesa la palabra Borgia, como que para apartar la mesa. Digo, para no entrar en tantos detalles. Dicen que entre tanto pues, movimiento, ya nuestros escuchas, de dejar la imaginación de nuestros escuchas, dicen que se cayó la letra B. Entonces, que de ahí viene la palabra orgía. De Borgia, si le quitamos la B, es orgía. Pero bueno, es una historia que, digamos, se cuenta. A lo mejor yo estoy mal, digo, nuestro historiador de cabecera nos podrá confirmar o desmentir la información. Y por otra parte, como yo les comentaba hace un momento, el llamado abogado del diablo, de hecho, está en el Vaticano, señores. El abogado del diablo a lo mejor no es lo más, a lo mejor durante mucho tiempo se escuchaba muy excéntrico. Para efectos prácticos, y el ministro en este caso no me dejará mentir, se utiliza para alguien que ataca la misma causa que defiende. Sí, suena irónico. Eso es en efectos prácticos. Es como si yo argumentara algo, pero a la vez cuestiono mi propio argumento. Es cuando les digo que es ser el abogado del diablo. Pero en el Vaticano era la persona que se encargaba de hacerla de fiscal de distrito para ampliarlo más a nuestros escuchas. Eran las situaciones en cuando alguien se quería demostrar su santidad. ¿A qué voy con esto? Era cuando a alguna persona se le quería decir una causa de fe. No sé si se le siga diciendo ahora, pero por lo menos hace tiempo así se le decía. Esto es que se quería comprobar los milagros de alguna persona. Desde alguna persona, vamos a decir, de a pie que hubiera hecho un milagro rezándole, hasta obviamente alguien religioso. Me refiero con esto un sacerdote, algún obispo, alguna monja incluso. Se llevaba esto a juzgados. Vamos a decirlo así, la Iglesia Católica tiene lo que se le llama el derecho canónico. Esto quiere decir que son leyes, por decirlo así, que funcionan para la Iglesia Católica, no nada más para el Vaticano. Esto es que son leyes que van, por ejemplo, para el divorcio, hay un reglamento, como por ejemplo en los países hay un derecho penal, hay un derecho civil, hay un derecho fiscal, etcétera. El Vaticano tiene su derecho canónico y es una de las cosas que la diferencia mucho de otras religiones, al tener, digamos, estas leyes propias que se extienden no nada más a determinado territorio, como ya les he dicho, sino se extiende a donde ellos están. Obviamente es de manera interna. Y bueno, para no perdernos entre tantos detalles, queridos escuchas, el abogado del diablo era el fiscal, como decía, de distrito. Cuando llegaba alguien y decía, esta persona hizo tal milagro porque yo le recé, se presentaban, digamos, las pruebas, incluso médicas, porque normalmente los milagros son así de alguna enfermedad. Digo, puede haber de otras cosas, pero básicamente son muchos de esos. Por ejemplo, que algún enfermo le haya rezado en su momento a Juan Pablo II, y se haya curado desde enfermedades como el cáncer, un cáncer terminal, una enfermedad terminal, cosas de ese estilo, que sean graves. Se llega a esa persona y le dice, ¿sabe? Voy a resumirlo, ¿verdad? Obviamente es más complejo, pero llega una persona, obviamente, con otros, digamos, clérigos o sacerdotes y decirles, ¿sabes qué? Básicamente yo me curé porque le recé a tal persona, ¿no? O en este caso a Juan Pablo II o a la Madre Teresa de Calcuta incluso, etcétera, ¿no?
yo le recé a este tal padre o a este tal personaje religioso y me curo de esta enfermedad. Lleva lo que son las pruebas médicas, en la que los médicos le dijeron prácticamente, tú te vas a morir es un ejemplo, ¿verdad? ¿Escuchas? Que le dijeran, te vas a morir en 3 meses y resulta que esa persona ya lleva 2 años más, ¿no? Después de ese procedimiento. Lleva sus pruebas médicas en la que los doctores no le encuentran ninguna explicación lógica o científica, ¿verdad? Porque ellos ya habían sentenciado previamente a esta persona, digamos, a la muerte. Y milagrosa o milagrosamente, vamos a decirlo de esta manera, por rezarle a tal o cual personaje se salva. Entonces, este abogado del diablo es el fiscal de distrito que normalmente es un padre estudiado, porque en el Vaticano hay mucha gente que estudia, tiene desde obviamente carreras, maestrías, doctorados. Entonces, vamos a decir que este es un abogado en el que él va a cuestionar cada parte de ese procedimiento digamos, de ese milagro, ¿no? Va a cuestionar las pruebas médicas, va a cuestionar la fe de la persona, va a cuestionar qué tanto es cierta digamos, esta curación milagrosa, ¿no? Actualmente creo que ya se le llama defensor de la fe, pero durante muchos años se le llamó el abogado del diablo, porque él trataba de evitar que esa persona llegara a la santidad, que que es un procedimiento. Primero es una beatificación, lo que se le hace a las personas, aunque haya sido muy milagroso el asunto. Primero es una beatificación. De la beatificación va una santificación. Entonces, este mismo personaje cuestiona la beatificación. Hasta ahí está beatificado. No es un santo por muchos milagros que haya hecho. Pero si llega otra persona, 2, 3, 4, y le dicen, saben que yo le recé a la misma persona y gracias a ello yo me curé milagrosamente, se vuelve a hacer otro procedimiento en la que ya se hace una santificación. Para eso estos procedimientos, a excepción creo que de Juan Pablo II, y don Grimorio a lo mejor me podrá desmentir esta información, se hizo una excepción para su época, donde se tenía que esperar cierta cantidad de años de una beatificación a una santificación. Entonces, el abogado del diablo, que les repito, es un sacerdote como tal, que tiene obviamente desde grados doctorales en derecho canónico, es el que se encarga, es un fiscal de distrito, queridos escuchas, para aterrizar esta ejemplificación que hemos visto en películas. Es la persona que, digamos, trabaja para el gobierno, vamos a decir, para el Vaticano, para demostrar que no hay un milagro detrás de ello. Entonces, durante mucho tiempo se le llamó el abogado del diablo. Entonces, pues espero que esta información les haya sido útil y no nada más que haya sido de una película de Keanu Reeves y Al Pacino, el abogado del diablo. Pues qué buen dato, Hunter. La verdad es que no sabía el origen de la palabra, del término, pues, el abogado del diablo, pero sí tiene mucho sentido ahora que lo pones en contexto y bueno, interesantísimo origen y también el dato que nos cuentas ahora sí nunca se me va a olvidar el nombre del Papa Borgia. Nunca se me va a olvidar. Con ese dato que nos diste, buenísimo. Muchísimas gracias, Hunter, por complementar pues estas participaciones. A final de cuentas, de eso se trata el podcast, de sacar esos temas oscuros, calofriantes, muchas veces controversiales, pero que están ahí y que a veces no se puede hablar. Este es el lugar en donde podemos platicarlos. Hablemos un poquito de las sectas y cómo es la manipulación de la gente, cómo puede caer la gente por falta de afecto, de dinero, todas las tonterías y locuras que puede hacer la gente por ello. Adelante, me parece un tema muy ad hoc. Y muy interesante. Muy bien, primero habría que decirle a nuestros queridos escuchas
que secta no es lo mismo que una religión. Una secta, aunque puede derivar de alguna rama, por decirlo así, de las religiones, son, vamos a decir, grupos más pequeños, grupos más cerrados. De las famas que tienen es de que manipulan a su gente, de que pueden, vamos a decir, hacer o obligarlos o chantajearlos más bien para que hagan algo. Tenemos desde sectas que van desde lo más, vamos a decir, desde lo más raro o extraño, ¿no? A cambiarse de nombre, a cambiar tu forma de vestir, de pensar, familiares, hasta las sectas que desgraciadamente no nada más te piden el dinero, no te piden nada más a que hagas ciertos sacrificios personales, sino incluso te exigen que te quites la vida o discrimines a personas que se hayan salido de tu secta, porque son situaciones en que el líder chantajea a la persona. El líder es el que coacciona a las personas y eso crea muchos peligros. De hecho, les voy a poner un ejemplo. A lo mejor no es tan creepy, pero es un ejemplo de chantaje, de manipulación, y en la que deben de tener cuidado. Por ejemplo, en esta secta de Nexium, perdón si lo pronuncio mal, del señor Kay Rayner. De hecho, estuvo en México con el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en la que enganchaban a la gente diciéndole: te vamos a mejorar tu vida, vamos a mejorarte, vamos a hacer que tú seas feliz, literalmente con cursos y cursos. Porque para eso los cursos costaban mucho dinero. Entonces, al final, sobre todo con las mujeres, elegían a las más guapas, las manipulaban, obviamente tenían que tener sexo o sexo entre ellas con el líder o los líderes, y aparte de eso las marcaban como ganado. Yo le preguntaría a nuestros escuchas, sobre todo a las mujeres, ¿qué motivo les llevaría a hacer eso? ¿Tan baja autoestima tienen? ¿Tan poco amor propio tienen? Por eso es que les digo, debemos de tener cuidado. A lo mejor no es el tema más creepy, no es el más con el que pueda tener uno más miedo, pero sí llega a ser peligroso, porque rebajan la dignidad de la persona, la manipulan, la chantajean, y parte de eso la grababan teniendo sexo. Entonces, Fuerte. es una situación que no se debería de repetir simplemente por la dignidad humana, pero si alguien está en esa situación, vaya, es buscar ayuda. A lo mejor es fácil decirlo desde donde uno está, pero ¿qué van a esperar? ¿A que las sobajen, las maltraten? Y desgraciadamente, pues ese es un ejemplo, y hasta cierto punto, y a lo mejor está mal que lo diga, pero es de los más light, ¿no? Es de los que a lo mejor tienen una solución, entre comillas, vamos a decir, no tan complicada. Pero como decía, hay otras que incluso pues piden la vida, literalmente. O sea, sigue al líder hasta donde sea. Esto está más difícil de encontrar, pero ¿sabían que hay una secta en México que te pide a tus niños menores de edad para ser aceptado? Uy, no, eso suena terrible. O sea, ahí sí literalmente son pedófilos, y ¿saben qué es lo peor? Que hay cientos de personas en ella, y hablo de los adultos. Pero ¿vale la pena entrar a una secta dando a tus hijos?
menores de edad que pueden manipular, que los chantajean. Querido escucha, ¿tú lo harías? ¿Estarías dispuesto a dar a uno de tus hijos por entrar a una secta y sentirte aceptado? Ahora, ese niño, ¿con qué traumas va a crecer? Ahora, y eso hablando de las sectas buenas, ¿qué hay de las sectas diabólicas? En las que te piden sacrificar, en las que te piden hacer actos, vamos a decir, no muy complacientes. Teníamos una secta hace, por lo menos en los 80s, unos narcos satánicos que supuestamente, obviamente aparte de dedicarse al narcotráfico, pues hacían sacrificios humanos. Supuestamente hasta la fecha algunos, vamos a decir, algunas bandas criminales siguen con esa misma tónica. Había un grupo criminal que obviamente no vamos a dar ya tanta fama a esa situación, pero que hacía tamales con carne humana. Wow. Que les daba un código supuestamente moral para matar a sus adversarios. Otros, una mujer, de hecho, narco, que después de matar a sus víctimas tenía sexo con sus cadáveres y se bañaba en su sangre. Imagínense qué grado de afectación hay que tener para primero matar a alguien, después tener sexo, hacer necrofilia y después bañarse en su sangre. ¿Vale la pena entrar a una secta? Es lo que yo preguntaría. ¿Vale la pena ser aceptado matando, sacrificando, dando a tus hijos, diciéndote en el mejor de los casos que tienes que pensar, decir o hacer? También tenemos ejemplos de sectas que se han suicidado colectivamente, en las que les han dicho a la gente que va a pasar un ovni y que ese ovni los va a llevar a otro planeta. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena creer con estos avances científicos que nada más porque alguien te lo dice y te manipula? Yo creo que no. Yo creo que no vale la pena. Ahora, ¿y esas sectas que aparte sacrifican a niños? Ese señor, como yo les decía, de los suicidios colectivos, un pastor llamado Jim Jones, que se llamaba el Templo del Pueblo, su iglesia, en una fecha por allá de los 70s, finales de los 70s, fue una tragedia, pues bueno, sí, se puede decir una tragedia, ¿no? En la que, como les decía, pues gente se suicidó nada más por seguir al líder. ¿Saben cuántos niños se suicidaron? O más bien los suicidaron. Más de 300 niños. Tan solo niños. Imagínense en proporción, pues cuántos adultos. Si por lo menos estamos hablando que por cada niño 2 adultos. Entonces... porque hasta eso, este líder, Jones, dejó todavía una cinta en la que todavía se ufanaba: no hemos cometido un suicidio,
sino el Señor decía que habían hecho un acto innovador, revolucionario, porque irónicamente era una protesta por las condiciones del mundo. La forma en que esta gente siguió a su líder o se suicidó fue con envenenamiento con cianuro. Y fue consciente, ¿eh? No fue que los engañaran, no fue que les dijeran coman esto sin saber qué contenían. Deliberadamente la gente lo hizo. Por eso les digo que enfermizo es este tipo de situaciones o de, vamos a decir, de organizaciones humanas. Pero el líder, vamos a decirlo, y otras personas de la misma secta, ellos al parecer se suicidaron con armas de fuego. Y para esto, todo esto que los llevaron a cabo, obviamente fue planeado, ¿no? Fue diseñado contra la integridad, porque también hay otras, vamos a decir, religiones, como ya sea los santos de los últimos días, mejor conocido como mormones, o los testigos de Jehová, en los que si un miembro se sale de la iglesia, o de su iglesia, como ellos les dicen, ya no prácticamente les dirigen la palabra, igual que muchas otras sectas. Y solo, ¿por qué? Porque no siguen sus pensamientos, no conciben su misma manera de pensar, les molesta que alguien piense diferente. Espero que les haya gustado mi información y espero que en algo pueda ayudar. Igual si en otro momento quieren más información o de otras situaciones, pues bueno, con mucho gusto. Gracias. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias queridísimo Hunter. Creo que es un tema muy, muy interesante, definitivamente muy creepy, y es un tema que desafortunadamente esta necesidad de buscar pues un refugio a tus problemas, un consuelo muchas veces para las situaciones difíciles de la vida, o la esperanza de que todo va a ser mejor si seguimos a tal o cual persona o tal cual creencia, pues lleva a muchas personas a unirse a estos grupos sectarios, a estos cultos, eh, pues que lo hacen, no me cabe la menor duda, con la mejor fe posible, pero desafortunadamente pues son víctimas de gente gandalla, de gente que busca satisfacer pues sus instintos más enfermos, porque en muchas de estas sectas, también como en muchas religiones, porque no solamente la gente gandaya está en las sectas, sino está en las religiones establecidas, se aprovechan de la fe para abusar de mujeres, abusar de niños, chantajear, y es una forma de control en la cual controlas un grupo y desafortunadamente muchos acaban en tragedia. Dime, Gypsy, perdón. No, no te preocupes. A mí también me gustaría comentar y pues definitivamente tiene mucha razón Hunter. Es algo súper peligroso y desafortunadamente estas sectas o incluso religiones, pues al llevar como estandarte a un Dios, como quiera que sea que se le llame, pues eso siempre hace que la gente caiga, ¿sí? Les tocan las fibras más sensibles porque generalmente el tipo de personas que acuden a esos lugares o que caen en esas situaciones son personas que necesitan amor, personas que tienen muchos problemas y es algo tremendo que a lo largo de la historia lo hemos visto. A mí me gustaría compartir dos cosas. Una de ellas, pues,
yo creo que ya lo han escuchado. Ahí está el caso de un actor muy famoso, su nombre es Joaquín Phoenix. Él con su familia, cuando era niño, vivió una situación así. Su familia, desde que él estaba muy pequeño junto a sus hermanos, fueron parte de una secta. Y él ha contado que pasaron por cosas muy, muy, muy feas, ¿sí? Los controlaban, a ellos los separaban, los niños no podían estar con sus papás. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían la promesa de algo bueno que iba a provenir de Dios, no del hombre. Entonces, desafortunadamente, pues, eso es lo que lleva a la gente a unirse a ese tipo de grupos. Uno de sus hermanos también, ya con el tiempo ellos lograron, bueno, sus papás se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo pues no era algo normal, que les estaban haciendo mucho daño y se escaparon. Ellos escaparon a Puerto Rico, y pues ahí empezaron a reconstruir sus vidas, pero el daño ya estaba hecho. Uno de sus hermanos, un hermano de Joaquín Phoenix, también actor, River Phoenix, con el paso del tiempo pues se convierte en actor, pero fallece por una sobredosis de droga porque él tenía muchos problemas porque padecía de depresión, entre otras cosas. Sí, entonces pues los efectos o las consecuencias del desafortunadamente buscar respuestas o buscar llenar vacíos que se tienen, pues es algo muy, muy difícil. Yo quiero contar rápidamente una experiencia que tuve. Yo perdí a mi mejor amiga por su religión, ¿sí? Porque ella asiste a una religión pues establecida aquí en el país y aparentemente todo está bien y alaban a Dios y todo es amor y paz, pero en el trasfondo también pues no es algo muy bonito que digamos porque les exigen mucho dinero, tienen que trabajar gratis, que no lo manejan de esa forma, ¿verdad? Pero trabajan gratis para su iglesia, tienen que estar, pues su vida tiene que estar basada en los principios sí de la religión, pero hagan de cuenta que no pueden mirar, por decirlo de alguna manera, para otros lados, porque para ellos todo está mal. Incluso que una mujer casada hable con un varón está mal, imagínense. Entonces, al yo no pertenecer a su iglesia, pues, y fuimos amigas durante 10 años, después ella se unió a su iglesia y pues, como dice la canción, todo se derrumbó. Sí, y fue algo muy triste, la verdad que sí fue muy triste para mí, pero pues eh, yo no pude hacer más porque a mí no me tocaba. Sí, yo creo que las cosas eran bastante claras de que no era un lugar bueno para estar, no es un lugar bueno para tener a tus hijos, porque es un chantaje, porque siempre vas a estar mal, porque siempre te van a hacer sentir la necesidad de algo superior y que siempre estás mal tú. Sí, yo también respeto mucho todas las religiones, yo creo en Dios, pero por cosas que yo he visto y más por este caso, por esto que me sucedió con mi amiga, no, es algo muy feo y como bien dice Hunter, vale la pena, de verdad, o sea, ayuda se puede obtener de muchas maneras, ¿sí? Si asistes a un lugar donde es como un toma y daca, sí vas a tener la salvación o la vida eterna o todo te va a ir bien, pero tienes que dar diezmo, tienes que trabajar gratis aquí en la iglesia, tienes que hacer esto y esto, pues no lo vale, no lo vale porque te están quitando, y no es solo lo material, son muchas cosas, porque también te enseñan a juzgar,
Todas las personas somos iguales, tengamos las mismas creencias o no. Ella a mí me dejó de hablar por eso, porque yo no estaba de acuerdo o no me unía a su iglesia. Entonces, siempre que necesitemos ayuda, hay lugares a donde recurrir. También podemos recurrir a nuestros seres queridos inmediatos. Si ellos no pueden tendernos la mano, pues hay que seguir buscando, pero sin nunca permitir que nadie nos coaccione o que nos haga hacer cosas que nos dañen más ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, queridos quiero escuchas, por acompañarnos esta noche. Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerlos aquí. También le agradezco al panel del horror, Gypsy, Don Grimorio, Hunter, el ministro de la noche, y les deseo a todos una very creepy Christmas. Yo soy Jay. Yo quiero creer. ¿Y tú?